Por estos tiempos, la banda Gorillaz está lanzando su último trabajo discográfico después de 3 años. Se llama The Mountain y es un viaje espiritual hindú que habla sobre la muerte y sobre otros temas profundos. Para lanzar el álbum, la banda ha estrenado un cortometraje que se llama The Mountain, The Moon Cave and the Sap God. Es un cortometraje de animación hecho completamente a mano, según han contado ellos mismos, y según un documental que acompaña también el cortometraje, completamente hecho a mano, siguiendo la técnica de estos dibujos animados de Disney de los 60 y los 70. De hecho, todo el video es un homenaje clarísimo al Libro de la Selva, esa película clásica que la gente de mi generación todos vimos cuando éramos niños. La película cuenta como la historia de la vida y de la muerte de los integrantes de la banda. Hace como un recorrido con muchas analogías también y con mucho simbolismo, y muestra cómo se mueren y cómo renacen. Comienza con la niña, yo no recuerdo el nombre de la chica, pero ella está chiquita y se monta en un dragón. El dragón la tira al agua, ella nada, cuando sale del agua está convertida en una mujer. Se encuentra con el resto de la banda y caminan todos hacia la montaña. La montaña tiene la cabeza de Buda, creo, en la cima, y dentro de la cabeza de Buda hay una cueva. Y esa cueva es, digamos, el encuentro con el más allá, el primer encuentro con el más allá. Y suceden muchas cosas ahí, y luego el dios de la muerte, creo, que es el dios triste según la canción, recoge a la banda y los lleva al final, que también al mismo tiempo es el principio, porque nuevamente regresan a la tierra. Y entonces aprovecho este nuevo renacer, digamos, esta nueva puesta en la agenda pública de la animación para hablar de mi top 10. Espérate, lo confirmo, espera. Top 10 de videos animados que no te puedes perder, persona que te gusta la música y la animación. En la posición número 1 tenemos a The White Stripes, Fell in Love with a Girl del año 2002, dirigido nada más ni nada menos que por Michel Gondry, el director del video de Kylie Minogue, donde ella se repite muchas veces, que también ha dirigido videos de The Chemical Brothers. Star Guitar, por ejemplo, es una fantasía de video. Y también director de la película The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bueno, pues resulta que en ese año, 2002, el rock, que era en los 90 el rey, estaba ya un poco dejado de lado y estaban de moda otras cosas como el nu metal y sobre todo el pop prefabricado. Pues el señor Jack White, que es el de los White Stripes, decidieron hacer, junto con Michel Gondry, un video con Legos, utilizando figuras de Legos. El tema es que fueron a hablar con Lego y Lego les dijo que no le interesaba el proyecto y no lo patrocinaron, y ellos pues les tocó comprar toda la cantidad de Legos que necesitaban y hicieron un video de animación cuadro por cuadro loquísimo y fantástico que hay que mirar. En febrero del año 2020, justo antes de que entráramos a la pandemia del COVID-19, la banda The Strokes lanzó una canción preciosa que se llama The Door y lo hizo en un meeting político de Bernie Sanders. Para los que dicen que los artistas no se deben meter en política, chica, no hay nada más político que el arte. Total, la canción tiene un video precioso también, es una animación. El video fue dirigido por Mike Burakoff y acompaña este álbum que fue como un regreso de la banda después de 7 años. El disco se llama The New Abnormal, producido por Rick Rubin. Visualmente mezcla referencias de la animación fantástica de los años 80 como Watership Down y The Neverending Story,
Y a pesar de que la música es nostálgica y el video un poco también, creo que no solamente se queda en la nostalgia, también convierte esos imaginarios infantiles en una reflexión sobre memoria, pérdida y una realidad que ya no coincide con lo que recordamos. En el año 2003, Linkin Park lanza Breaking the Habit. Es uno de los temas más, digamos, íntimos, personales de este álbum que se llama Meteora. La canción aborda la depresión, la culpa, la autodestrucción, temas que eran muy poco habituales en esa época y mucho menos en MTV, que era donde se veía la música. Para el video llamaron al director japonés Kazuto Nakazawa y al estudio de animación Estudio Gonzo. Nakazawa venía de hacer toda la animación para la película de Kill Bill Volumen 1, nada más ni nada menos, lo que se deja ver un poco en la estética de este video. Y a mí me gusta mucho esa línea gruesa, esa imperfección, me parece genial, además le da un toque como de autor, ¿cierto?, a la obra. El video muestra a Chester Bennington cayendo de un edificio, mientras la historia retrocede para mostrar, digamos, todo ese dolor acumulado. Y ya sabemos lo que pasó con este muchacho, que se tomó un Petit Suisse. Lo cual es muy triste en realidad. El mensaje final creo yo que es bastante claro y además también bastante brutal, digamos. Creo que lo que nos están queriendo decir es que antes de una caída siempre hay como un bucle emocional de sufrimiento silencioso. En el lugar 4 está una banda que es fascinante realmente, que se llama Tool, con una canción que se llama Sober, que lanzaron entre 1993 y 1994, yo no sé por qué, como en el 93 creo, o en el 94, no lo tengo claro, pero el tema es que es una canción también, wow, con una letra y con una, bueno, te pone te hace pensar, como dicen por ahí, te hace pensar, pero no, en serio, un tema muy misterioso, digamos, uno de los videos más perturbadores también de la era alternativa, que eran los 90. Fue dirigido por el guitarrista Adam Jones, quien es especialista en efectos especiales y había trabajado para películas como Jurassic Park. El video usa la técnica del stop motion tradicional y muestra a una figura humanoide bastante rara atrapada en un espacio que es como orgánico y claustrofóbico. Es como si estuviera encerrado en su propia pesadilla o en su propio mundo. Podría asociarse con la adicción o con la locura. Hay un video de Alvinch, que se llama algo así como Para entender a Tool. Recomiendo verlo, justamente para entender esta banda tan compleja. Parece que también tienen bastante influencia de los Brother Quay en la estética de la animación. Es una referencia bastante lógica de los años 90. Total, fue uno de los videos más inquietantes que rotaron por la MTV en esa época en la que ponían música. Era un tema que hablaba de angustia psicológica y te hacía sentir eso a ti también. En el número 5 tenemos One More Time de Daft Punk. Tremendo tema icónico de la animación que fue antesala a esa película animada que lanzó esta banda que se llama Interstellar 5555, o yo no sé cómo, Interstellar 5555. Es una ópera muda, una película hecha con todas las canciones del álbum Discovery. Daft Punk trabajó este proyecto animado con Toei Animation y trabajaron con Leiji Matsumoto, que era el referente de toda la vida de ellos, referente visual desde la infancia. La película terminó teniendo un presupuesto cercano a los $4 millones. Detrás de toda la estética colorida hay una historia bastante dura. Una banda extraterrestre es secuestrada y reprogramada y convertida en un producto de pop para la Tierra. Es una crítica directa al mundo de la música de la época. Otro dato interesante es que la película no tiene diálogos. Como decía, es una ópera muda de 65 minutos. Este proyecto se presentó en el Festival de Cannes One More Time del año 2003.
En el siguiente lugar tenemos a Peter Gabriel con el video Sledgehammer. Es el video más reproducido en la historia de la cadena de MTV. Según quién, no lo sé, según ChatGPT, que lo estoy buscando ahí, a lo mejor es mentira. Se ganó 7 premios BMA en 1986. Peter Gabriel pasó 16 horas acostado debajo de una plancha de vidrio mientras los animadores de Aardman, los mismos de Wallace and Gromit, movían objetos sobre su cara cuadro por cuadro. Aunque parece un carnaval visual, la letra y la animación son una serie de doble sentido sobre la seducción y el sexo, usando trenes, frutas, pollos desplumados para burlar la censura de los años 80. Acercándonos ya al final del conteo, en el lugar número 8 está la gran Björk con una canción que a mí de verdad me encanta muchísimo, tanto el video como la música, y es All is Full of Love. Esta es una canción de 1999 dirigida por Chris Cunningham, un famoso director de los años 90, que creó una narrativa donde dos robots que se parecen a Björk se ensamblan y se enamoran. Es un video que mezcla robótica real, animatrónica, con contenido generado por computadora, lo que se conoce como CGI. Lo hicieron de una forma muy perfecta que hoy, 25 años después, sigue viéndose más real que muchas de las películas de superhéroes que vemos por ahí. Lo más irónico es que fue prohibido en varios países por su erotismo robótico. Björk, como siempre, tratando de mostrar el amor más allá de la piel en una frecuencia eléctrica que trasciende lo humano y lo biológico. El diseño de los robots fue tan icónico que inspiró directamente la estética de los robots de la película Yo Robot de Will Smith. En el puesto número 9 tenemos uno de mis videos favoritos de la historia y de esa época de los 90 del rock y del grunge. Esta canción se llama Do the Evolution de Pearl Jam, 1998. Es una animación dirigida por Todd McFarlane, que es el creador de Spawn y leyenda de Marvel y de DC. Son 4 minutos donde muestran la autodestrucción de la humanidad. El personaje femenino que baila entre cadáveres y entre bombas es la muerte. Ella es la única que disfruta el progreso tecnológico porque sabe que termina en genocidio. Eddie Vedder decidió que ningún miembro de la banda aparecería en el video. Querían que el mensaje fuera tan impactante que no querían que las caras de los integrantes distrajera al público. Querían centrarse en la crítica al fascismo y a la codicia. Se realizó en un tiempo récord de 12 semanas con un equipo de 100 artistas. Y en el puesto número 10 tenemos Radiohead Paranoid Android de 1997. El señor Tom York buscaba una desconexión total entre la música y la imagen, es decir, él contactó a un animador sueco llamado Magnus Carlsson y le dio la instrucción de que no utilizara ninguna referencia directa de la letra en la animación. Carlsson utilizó el estilo de su serie Running, caracterizado por colores planos y una estética, digamos, de fealdad, para retratar ese nihilismo de finales de los años 90. Un dato interesante es que en MTV se emitió el video, pero con censura. Varias de las escenas violentas o impactantes fueron eliminadas para limpiar el video y que pudiera circular perfectamente, pero en realidad es una canción increíble y es una obra de arte ese video. Hay que verlo también. Y ok, llegamos al final de este conteo. Espero que te haya gustado esta dinámica de mostrarte estas joyas de la animación que son arte puro y que son atemporales y que permanecen ahí para que las disfrutemos y disfrutemos de esta experiencia humana para que la hagamos más interesante. Si te gusta este contenido, te agradezco que me dejes un like, que me cuentes en los comentarios qué opinas, cuál de estos es tu video favorito, qué video crees que se me quedó por fuera, que vale la pena mencionarlo, que sea una animación maravillosa. Sí, recomiéndame porque bueno, no me lo sé todo y me gusta mucho. Y nada, bueno, te mando un beso. Pues ya que te quedaste hasta el final, te mando un beso. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.